Bueno, seguimos en el bueno y el malo. Muchos mensajes, García, ¿eh? Algunos Sí. con conceptos buenos, otros no tanto. Pero es importante la diversidad. Eso es lo lindo que tiene la democracia, Claro. que no estemos nunca de acuerdo. Totalmente. O sí, cuando se necesite. A propósito de acuerdos, hoy estamos transitando las últimas horas del paro, ya estamos cerca de las 10 de la noche. Recordemos que hasta la medianoche es el tercer paro que se le hace al gobierno de Mauricio Macri en casi 2 años de gobierno, ¿no? Viene bien, Alfonsín tuvo 14. ¿Se está aguantando? ¿Quién? Alfonsín. Bueno, sí, eran otros momentos también de la historia, también, ¿no? también. No sea gorila. No. Pero vamos a evaluarlo con una de las ramas de los empleados estatales que más insiste, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, digo, porque hoy se dio una situación muy particular en el campo de la educación, que desde hace muchos años que uno no veía a quien se considera el principal gremio que enrola a los educadores o los maestros o docentes de la provincia, como es UDPM, hacer una huelga, un paro. Durante el gobierno kirchnerista, prácticamente en todas las convocatorias que hubo, pasaron desapercibidos. Tampoco hubo un planteo en profundidad con los gobiernos provinciales. De hecho plantearon un palo contra el gobierno nacional y no con el gobierno provincial, cuando la patronal de los maestros es provincial, no nacional, sí. Si me equivoco, ¿no? Pero son parte del gobierno en algunos casos. Claro. Pero bueno, esas grandes contradicciones que también tiene los modelos de gobierno, ¿no? Estela Genesini, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Ella es dirigente sindical de ADUNAM, ¿no? UDNAM. Yo siempre me equivoco, le agrego letras a la sigla. Una letra más. Es de la Unión de Docentes. Ellos sí hicieron varios paros. Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones. Así es. Hicieron sí varios paros al gobierno provincial. Claro, siempre han mantenido la coherencia en el reclamo. Pero más allá de eso, Estela, la pregunta concreta es, ¿lo ven como un momento oportuno de este paro, este reclamo? También usted se ha empleado. De hecho, no lo vienen haciendo casualmente contra el gobierno nacional, sí lo vienen planteando contra el gobierno provincial hace mucho tiempo y sostenidamente. Sí, Pablo, nosotros tenemos una gran diferencia, obviamente, con la UDPM, porque consideramos que el sindicato tiene que ser una herramienta que tiene que estar en manos de los trabajadores y no ser parte del patrón, ¿no? Es clara la postura de la UDPM, como bien lo decían ustedes, es parte del gobierno renovador, milita dentro del gobierno renovador. La secretaria general fue diputada nacional durante 2 periodos por el gobierno renovador, y cuando nos habla como funcionaria prácticamente del gobierno renovador, ¿no? Y en este contexto, la verdad que la situación es complicada, ¿no? Porque cuando tenemos un sindicato que tiene más cantidad de afiliados, digamos, ¿no? Dentro de la provincia, si bien se da en el sector docente lo que se da en la mayoría con la mayoría de los gremios, ¿no? Que no todos están afiliados. Creo que entre todas las entidades sindicales no llegamos a juntar la mitad de los docentes que hay en la provincia agremiados, ¿no? El resto de los docentes no está agremiado a ningún sindicato, ¿no? Pero la UDPM, obviamente que es la responsable de firmar una paritaria en esta provincia que sirvió como variable de ajuste para el resto del país, digamos, ¿no? Porque fue la provincia que primero cierra y que, bueno, las demás provincias lo tomaron como ejemplo, ¿no? Teniendo la posibilidad, justamente, de cerrar una paritaria por un porcentaje mucho más alto que el que cerró, ¿no? ¿En aquel momento que cerraron el 15? Ellos cerraron primero, en realidad es un 10, Rodrigo, porque el 10 es un incremento real entre básicos y adicionales, ¿no? El 5% nos dejan de sacar, dejamos de pagar, digamos, como jubilación, como aporte jubilatorio, porque nos bajan del 19 al 14, y eso lo toman ellos como un incremento salarial, ¿no? Entonces nosotros, los docentes, nos financiamos nuestro incremento, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por supuesto que esto causó mucho malestar en el sector docente desde principios de año, pero no tuvimos la fuerza suficiente como para salir a pelear contra esto, ¿no? A veces decimos, ¿por qué el docente? Porque la verdad que nosotros identificamos bien quién es el patrón.
El patrón es el Consejo General de Educación y el gobierno renovador, digamos, ¿no? Es el que nos paga el salario. Nosotros, bueno, somos un sindicato provincial, ese es nuestro patrón. No, en su momento cuando Cristina estaba como presidente no hicimos paros que tuvieran que ver con un reclamo nacional, digamos, no lo hacemos ahora tampoco porque seguimos con la misma postura. Nuestro patrón es el Consejo de Educación y el gobierno renovador, ¿no? Pero bueno, la UDPM obviamente en esta oportunidad se ve obligada, primero porque no hay transporte, al no haber transporte claro, la gente prácticamente no se puede movilizar, ¿no? Y segundo, porque de alguna manera los docentes empiezan a ejercer algún tipo de presión, ¿no?, a ese sindicato para que levante un poco levante un poco la aguja de este porcentaje miserable, ¿no? Sí, como estamos viendo paritarias. Con el agravante, Pablo, que Misiones es una de las provincias que peor básico tiene. Entonces, siempre decimos, no es lo mismo el 10% de 10 que el 10% de 100. ¿No? Entonces, un 10% de un básico que nosotros teníamos en Misiones, la verdad que es lamentable, ¿no? No, nosotros ahora, con este acuerdo que firmó la UDPM a principios de año, ya nos caemos ahí en la lista, digamos, de las provincias peores pagas del país, solamente superadas por Formosa, ¿no? Fíjense en qué nivel estamos, ¿no? Y bueno, el nivel de adhesión obviamente que fue alto porque al adherir todas las entidades sindicales, con esta diferencia que la UDPM dice que no le hace el paro al gobierno provincial, sino que le hace el paro al gobierno nacional, ¿no? Y en oportunidades anteriores no convocaba al paro, sino que decía que la gente tenía que estar trabajando en las escuelas y que ellos se iban a hacer la marcha a nivel nacional en contra del gobierno nacional, ¿no? Bueno, estas cosas que tienen que ver con lo que ustedes hablaban. ¿Es una postura obligada porque no hay transporte o es una visión del gremio en contra del gobierno nacional? No, hay una visión clara en contra del gobierno nacional. Esto se vio en todas las medidas anteriores. Lo que pasa es que en medidas anteriores la UDPM por ahí no se animaba a tomar una postura así tan clara de paro, porque de alguna manera le está haciendo paro a su gobierno, digamos, claro, ¿no? A su socio o a su patrón o a las dos cosas, a su militante, digamos. Pero bueno, esto se dio en esta oportunidad y por supuesto que el paro fue general. Lo que nosotros hicimos hoy, por lo menos las organizaciones que integramos el Frente Gremial Docente, con Mariana Lescafete, estuvieron también los compañeros de la MET, los compañeros de UTEM, de ATE, compañeros del MPL. Nos juntamos hoy en la plaza, preparamos un petitorio y fuimos hasta Hacienda, ¿no? No habremos sido más de 50 personas porque fueron prácticamente las comisiones directivas y algún que otro delegado de escuela para la entrega del petitorio, ¿no? Y cuando íbamos llegando a Hacienda, cierran las puertas. ¿Entraron en paro? ¿Qué pudimos hacer, digamos, en Hacienda, no? Bueno, al final fuimos por la puerta al costado, le explicamos que íbamos a entregar un petitorio y al final nos abrieron la puerta. ¿Qué entregamos allí? Bueno, la necesidad urgente de una mesa de negociación salarial, ¿no? Nosotros, con una inflación del 20 y pico %, nosotros firmamos una paritaria, o firmaron, mejor dicho, una paritaria en la provincia que tiene que ver con un 10 o un máximo un 15% con esto que le decía de la baja de los aportes previsionales, ¿no? Y, bueno, también estaban los jubilados docentes allí. Y el petitorio tiene que ver con lo que le decía, ¿no? La mesa, la apertura de una mesa para que nos podamos sentar, pero no solamente la UDPM, todas las organizaciones sindicales tenemos derecho a sentarnos, a analizar la problemática, porque no tiene que ver solamente con lo salarial. Hoy obviamente es una situación de emergencia y lo que más piden los docentes es que tratemos de hablar de salario, ¿no? Pero en educación hay muchas otras cuestiones, hay un nivel de clientelismo y de acomodo en los últimos años del gobierno renovador que no se vio nunca, nos sigue costando y parece que cada vez más, porque bueno, la UDPM de alguna manera cada vez está más enquistada dentro del Consejo de Educación, y bien lo decían ustedes, no existe la ministra de Educación,
no existe, porque la verdad que es un papel lamentable el que hace la ministra. Ese lugar está prácticamente tomado, cooptado por Leverberg. Y bueno, y esto hace que las cosas realmente se compliquen más, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos es que se respete el estatuto, que aquel que está primero en el padrón realmente sea nombrado para ocupar el cargo que le corresponde. Sí. Y esto que es lo que denunciamos permanentemente, que creemos que por ahí en el tiempo se va a corregir, no es así. Ahora, no es así. Estela, ¿qué evaluación haces de esta medida nacional, donde obviamente, como vos decís, los paros tienen cierta repercusión o efecto cuando se dispone básicamente el paro de transporte, lo que es el traslado de los trabajadores y demás, siempre consigue una buena respuesta, digamos, ¿no? Como también son los bloques o los piquetes que se hacen en las entradas de las principales ciudades, muchas veces se mide de ahí. La discusión que plantea el gobierno es decir, bueno, estamos frente a un paro político, que en realidad es identificando a los sindicatos, tanto la CGT como a las dos CTA, ubicadas en un contexto político partidario, ¿no? Cuando los sindicalistas o los dirigentes de esas fuerzas de representación obrera están diciendo, no, lo que estamos planteando es que la situación está muy complicada, donde el trabajador siente que se le ha devaluado su sueldo, que se está haciendo complicado inclusive la subsistencia o la supervivencia. Hay maestros que, como por el sector que respondes vos y representás, tienen sueldos miserables también, ¿no? Ahora, ¿lo crees oportuno? ¿Le ves una salida después de esta medida de fuerza, una suerte de pacto de la Moncloa o un acuerdo nacional donde busquemos las formas de reivindicar los salarios, pero también saber que el Estado está en una situación complicada, por lo menos en su recaudación de fondos y en el gasto, digamos? Sí. Yo creo que hay de las dos cosas, pero de hecho la situación económica está pegando y mal, sí, ¿no? Y hoy escuchaba en medios nacionales que el gobierno nacional reconoce de alguna manera que va a tener que abrir esta mesa de la paritaria de hecho, ya otra vez. 5% más. Claro, pero eso es importantísimo, digamos, ¿no? Porque ya está habiendo un reconocimiento de la devaluación, de las cosas que evidentemente no salieron como se planificó al principio y demás. Y lo importante es esto, ¿no? Que empieza a haber un reconocimiento del gobierno nacional de que hay que levantar la paritaria, que con una inflación del 25, del 27 no podemos cerrar una paritaria en el 15, es una locura. Con el agravante, vuelvo a Misiones, de que Misiones siempre cierra por debajo porque no cumple con una ley de hace unos 3 o 4 años atrás, donde dice que del sueldo inicial que cobra un docente, el 50% tiene que ser básico. Misiones hace años que dejó de cumplir con esto, por eso nosotros siempre somos los más perjudicados, ¿no? Por eso le decía, pero también obviamente hay un oportunismo político, hoy de alguna manera todos los sindicatos militan dentro de algún partido, claro, que eso es lo que a nosotros también nos complica mucho. ¿Eso va a decir que desnaturaliza un poco el reclamo? ¿Lo desnaturaliza? En la pelea provincial también se nos da. Hoy nosotros tenemos a nuestros compañeros totalmente enfrentados, ¿no? Dentro de los sindicatos, claro, ¿no? Porque uno milita con una corriente, el otro con la otra, no se quieren juntar en el mismo espacio, y la verdad que perdemos todo. Por eso lo que nosotros decimos claramente desde la UNAM es, estamos totalmente alejados de la cuestión política partidaria, digamos, ¿no? Creemos que, tenemos esta herramienta y esta herramienta la tenemos que aprovechar entre todos para salir adelante. Ahora, más allá de eso, Pablo, se nos da también... Hay una pelea muy grande en las redes sociales, ¿no? Porque si uno dice algo del kirchnerismo, en contra del kirchnerismo, no, vos sos macrista. Claro. Si decimos algo en contra del macrismo, no, vos sos kirchnerista, ¿no? Entonces, esto genera en las redes o en los grupos de delegados o de representantes de las escuelas una discusión que en vez de ayudar en la pelea o sumar para la pelea, resta. Resta.
¿no? Entonces, lo que le decimos a los compañeros, y hoy nos empezamos a juntar las organizaciones, y el próximo sábado nos volvemos a hacer esta reunión, ¿no?, con los compañeros de otras organizaciones, para tratar de superar esto, ¿no? Tratemos de, bueno, en la provincia, ¿qué tenemos en la provincia? Tenemos un gobierno renovador, vos tenés muchos años de militancia años sindical, y sos una persona que también venís vos venís de una familia de emprendedores, de gente que labura en la chacra, sí, sí, nos conocemos bien. Sí, sí. Pero también se da esto que me parece que es lo más serio, que me parece que pasa hoy el paro, que también nos enfrenta. Digo, nos enfrenta porque también yo me siento a veces, prefiero no avanzar mucho en las redes sociales por esta cuestión, ¿no?, que después te terminan poniendo en lugares indeseables. Sí. Pero está pasando esta cuestión que el tipo que está afuera, que nunca estuvo adentro del Estado, le está diciendo a la persona del Estado, dice, bueno, hagamos un esfuerzo en común también, porque de algún lado viene el dinero para sostener las estructuras del Estado, que son fantásticos. Yo siempre digo, hay que nivelar para arriba, hay que reivindicar primero la educación, la salud casi en paralelo y la seguridad, que son las tres patas para contener la sociedad, ¿cierto? Pero también se está dando esta confrontación, que el tipo que estaba hoy laburando, un cuentapropista o el que tiene 3 empleados, 4, 5, 10, lo que sea, está diciendo, muchacho, el que tiene que juntar la plata para la quincena. O el día a día, ¿no? Y que le cuesta horrores pagar el impuesto, pagar el colectivito de los chicos para llevarlo a la escuela, sí, o comprarle los útiles. Es decir, bueno, en algún momento tiene que haber una suerte, no sé si de concordancia o de acuerdo para que esas cuestiones se superen, porque si no vamos a terminar siempre atrapados en las mismas... Y tiene que haber control también, ¿no? En la provincia lo que ha pasado durante muchísimos años es que ha venido mucho dinero y ese dinero no fue a los lugares que tienen que haber, que tienen que ir, ¿no? De hecho, hace unos años atrás ustedes fueron testigos de la toma de una escuela en el interior, y fue en San Pedro, ¿no?, en un BOP. Y para que el docente, el padre y el alumno de una escuela agraria salga a la ruta, realmente tiene que estar mal, ¿no? Y esa escuela, Pablo, era un rancho con unas endijas muy grandes, donde la verdad que no sé cómo estudiaban esos chicos y cómo trabajaban esos docentes, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y en ese momento el ministro había ido como 3 veces a la escuela, prometiendo escuela nueva. Y la situación explotó porque un docente entró a las cuentas de la escuela, ¿no?, del dinero que venía para los proyectos de la escuela. Esa plata nunca llegó a la escuela. Pero el director de esa escuela, delegado departamental de la UDPM, tenía un gimnasio en el pueblo. Y el gimnasio del muchacho de la noche a la mañana había crecido considerablemente, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros, los colegas y los padres tomaron la escuela y el tipo tuvo que rendir cuentas, no pudo rendir cuentas, pero queda ahí porque eran todos renovadores, se tapan y qué sé yo. Bueno. Ahora, muchos de estos dineros nacionales que venían a la provincia, por eso nosotros hicimos denuncias a nivel nacional, ¿no?, y le exigimos al Ministerio de Educación de la Nación que controle, porque si no controla en qué gastan el subsecretario de Educación, por ejemplo, la plata que le manda al Ministerio de Educación, es cómplice de esta desaparición de dinero, ¿no? Que nosotros pudimos acceder a algunas facturas nomás del subsecretario de Chat, y en 3 o 4 facturas hay un despilfarro de dinero de $500.000 de pesos, ¿no?, en 4 facturas. Entonces imagínese la cantidad de dinero que se va. ¿Y ese es el esfuerzo de quién? Es el esfuerzo de los impuestos, es el esfuerzo de todos los misioneros, es el esfuerzo de la gente esta que decías vos, que tiene que trabajar mucho para tener un empleado en blanco, ¿no? Y bueno, yo creo que... la utilización seria de los recursos. Muy bien, quedamos sin tiempo porque... Sí, porque estamos acortados, me encantaría seguir hablando del tema, pero bueno, Estela, te agradecemos mucho. La última, ¿sirven los paros, generan un espacio de debate y de reflexión para adelante, o perdemos un día y no pasa nada? Y Rodrigo, la verdad que es un elemento de presión que tiene el trabajador, ¿no? Nosotros decimos que con el paro solo no alcanza, la gente tiene que salir a la calle, tiene que
tiene que hacerse notar, porque las veces que nosotros sacamos a los docentes de las escuelas y bueno, marchamos a la legislatura, ustedes recordarán, pudimos frenar proyectos muy complicados de Rovira, ¿no? Sí. Que todos decían, no, si esto es de Rovira no se puede parar, y paramos el proyecto de ley del Instituto de Formación Docente de Rovira, que era un robo, la verdad que era un dineral que se iba a las arcas de algunos dos o tres personas, amigos de Rovira, que encima no tenían la necesidad de rendir cuentas del dinero que recibían, ¿no? Paramos eso, paramos la modificatoria del Estatuto del Docente, que por ejemplo, pretendía sacar el artículo 78, que para nosotros es crucial. El artículo 78 habla de que si un docente está trabajando, o una persona está trabajando en un curso, en un grado, y no tiene el título docente correspondiente, en la medida que se presente uno con título, tiene que dejar el lugar. Bueno, ese artículo lo querían sacar, ¿no? Después hablamos de calidad educativa en la provincia, Sí. ¿no? Pero bueno, es un elemento que tenemos, Rodrigo, y que tiene que ir acompañado con marchas y movilizaciones, pero también hay que decirle a los colegas que tenemos este 10 o este 15% justamente por eso, ¿no? Porque no salimos a pelear como debiéramos. Gracias, Estela. Bueno, vamos rápidamente a la catarsis del pajarito. Sí. ¿Se acuerda usted de esa Sí, discusión? sí. A esa le gusta a usted. Hoy no venimos muy lúcidos. ¿Hoy? Bueno, rapidito, Porque la catarsis del estamos pajarito. medio de paro. Sí, estamos así como... Ya, sí. bastante que estamos. Fíjense, el radicalismo siempre eligiendo buenas fotos. Esta le gusta a usted, ¿eh? Esta me la mandó usted. Dice el Twitter, el de la Unión Cívica Radical, dice: transitamos un paro general sin consignas claras, con motivaciones partidarias y clarísimos perjuicios para todos los argentinos. No paramos, ponen. Y ponen la foto, podrían haber elegido, no sé, unos vagos haciendo una obra. Ponen una foto justo de una desolación, digamos, donde están refrendando... ¿Usted sabe quién es el que está caminando ahí? Sí. El presidente del radicalismo nacional. ¿En serio? Capaz él no mataba ahí. Bueno, no podemos profundizar muchas cosas, me siento cohibido con la presidenta, hay una representante acá. Ahora, podría haber elegido otra foto. Sí, podría haber sido... ¿Qué sé yo? Poniendo a Pablito Velázquez, el otro día lo vi trabajando, haciendo un muro. En una comisión, ¿no? Estaba en una comisión trabajando, claro. o sea, había otra foto. es cierto. O haciendo una La obra, foto le comiendo un recon- churrasco en la foto obra. Le reconozco que no es feliz. No es feliz. El No jefe, paramos, el dice, jefe de publicidad de la UCR va a tener Sí. que replantearse la Sí, estrategia sí. porque así va a tener que... Sí, no va a tener que vamos contratar... mal. La segunda catarsis tiene que ver con Kachanowski, lo tenemos alquilado a nuestro amigo Kachanowski, que es muy creativo. es muy creativo, Roberto Kachanowski, periodista, economista, analista. Dice, ahí dice, a ver, Como católico. dice, la Iglesia advirtió que el ajuste no lo... Acá lea, le queda más cómodo. Claro, pero lo hace en base al Twitter de lo que el título de la Nación. La Iglesia advirtió que el ajuste no lo tienen que pagar lo pagan los pobres, dice. Y Kachanowski dice, como católico sugiero que los fondos destinados a sostener el culto católico sean destinados a pagar impuestos para devolverle poder de demanda a los contribuyentes. Es una forma de contestarle a la Iglesia, ¿no? Que se ha puesto casi belicosa en este asunto de sumar críticas y duras contra las políticas del gobierno nacional. Pero lo que no entiendo es... Hay mucha guita que se va al culto católico. Mirá que yo vengo de ahí, Bueno, pero... Yo tenía 2 curitas en la familia y una monja. Está bien, pero... ¿Qué quiere que...? Claro, él dice que si él está tan preocupado de la Iglesia, por eso vamos a agarrar y vamos a los fondos destinados vamos a bajarle los impuestos a la gente a los contribuyentes para que tengan mayor... Bueno, Le contestó, como decía Pugliese, le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí. Muy bien, bueno. Y después vamos está el próximo... Twitter de Rafa Morgenstern, usted que andaba preguntando de dónde estaba. Mi amigo Rafa Morgenstern. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿dónde? ¿Y es ministro de Deportes? Claro, dice todo, Rafa Morgenstern, vamos ya con el Twitter de Rafa Morgenstern, ahí está. Sí. Ah, ¿se trabó? Bueno, no ¿Se importa. trabó la máquina? Y bueno, el Bueno. Twitter de Rafa Morgenstern decía, Cuente. salió una linda foto, él se fue a Monza. Esto, no sé si no es espionaje, ¿eh? Sí. El gobierno provincial. Que justo aparece el ministro y te traban la Sí, y máquina. nos traban así, la como- máquina. es como Para mí raro, es ¿eh? complot.
Es como Para mí que, hay complot. veo que Estaba el Rafa pasan cosas con raras. una fotito con un auto carrera en Monza, ahí en el patio de atrás de la Ferrari, ¿no? De la fábrica Ferrari, en Farinello. ¿Ah? El patio trasero, Monza, le dicen en el circuito. Dice, todo listo, dice, para mañana, dice, volveré a manejar un auto de carrera en Monza, después de varios años. Mira lo que es. La pasión intacta. Gracias a mis compañeros Matías Rossi, el cordobés, creo que, ¿no? Sí. Y Franco Vivian, que son los que lo acompañaron para las carreras al ministro de Deportes Misionero. Se va a traer el auto por acá y lo van a rifar en la... Sí, avísale que allá a los chicos del barrio Las Manantiales le hace falta 4 pelotas y 3 pares de camisetas. Pero es una invitación que le hicieran. Bueno, hacemos una breve pausa, corte, muy cortita, ya están nuestros estudios, la diputada de Cambiemos. ¿Cómo? Cambiemos, Cambiemos. ¿hablas como hablan las chicas ahora? No estoy y porque ahora se viene el tema. Porque viene la igualdad de género. No está en la onda. La igualdad de género. Diputada de Cambiemos. ¿Cómo salí? Te felicito. Está cada vez más rápido. Una cosa es una locura esto. ¿Por qué de qué vamos a hablar? Cambiemos. ¿Y por qué tema? Género. Género. ¿Viste? Ya venimos. Estoy en la onda. Ya volvemos.